Hola patriotas, acá una vez más, día jueves, analizando los acontecimientos que se están produciendo en el país. Dentro de estos acontecimientos podríamos decir que anoche vivimos otra jornada de toque de queda acá en Santiago, la cual empezó a las 10 de la noche para terminar a las 4 de la mañana. Realizando estudios de campo, en lo personal y también con colaboradores, nos hemos dado cuenta que el nivel, por ejemplo, de tocar cacerolas y la efervescencia en la ciudadanía ha comenzado a bajar. Ahora uno se pregunta, por ejemplo, acá hay que diferenciar dos tipos de manifestaciones, preferentemente. Primero, están las personas normales, decentes, que protestan tocando una cacerolita o escribiendo algún post para protestar contra un sistema que ellos creen que es absolutamente injusto. Por ejemplo, fue esto lo que el fósforo que prendió esa mecha fue el alza de las tarifas del metro. Pero esto estaba siendo obviamente estudiado, calculado y esperado por los grupos terroristas que intentan desestabilizar el país. Cuando nosotros hablamos de dos tipos de manifestaciones, de dos grandes masas de manifestaciones, están, por un lado, las personas que, como dije, con legítimo derecho se manifiestan contra un sistema que creen inoperante. Es decir, no podemos decir ahora que Sebastián Piñera no haya merecido críticas duras. Y las críticas duras de Sebastián Piñera correspondieron principalmente al tema de las promesas electorales que él no cumplió. Sebastián Piñera se convirtió en un presidente absolutamente vulnerable, porque Sebastián Piñera de la noche a la mañana se encontró en una situación que no tiene ningún apoyo por ningún lado. Es un presidente que tiene pies de barro, es un presidente que no está bien parado en este país. Uno, recordemos que cuando el presidente Sebastián Piñera fue elegido presidente, como lo he repetido muchas ocasiones, no fue porque haya sido un gran candidato, no fue porque haya sido un gran estadista, fue elegido porque las opciones eran pésimas. Al otro lado teníamos a Alejandro Guiller, lo cual significaba poner como un títere del socialismo internacional a cargo de los destinos de este país. Sin embargo, Sebastián Piñera cedió a todas estas amenazas, o más que a estas amenazas, a esta presión internacional por razones que nosotros desconocemos y entregó el país prácticamente a una coadministración de un gobierno globalista. Michelle Bachelet ya había dejado las bases de este país totalmente destruidas. La confianza en las instituciones en este país durante el gobierno de Michelle Bachelet se fueron al suelo y Sebastián Piñera terminó por destruirlas. Sebastián Piñera tiene que entender de una vez por todas que él, en lo personal, no puede estar bien con todo el mundo. Él tendría que haber sido fiel a sus votantes, los votantes que permitieron que Sebastián Piñera fuera electo presidente de la República, fue ese voto de extrema derecha, por así decirlo duro, o el voto patriótico, el voto patriótico de las personas que querían decir basta con la inmigración descontrolada, con la invasión descontrolada que llegó a este país y que, como nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo atrás, nosotros hace más de un año dijimos que venía una explosión social y que esa explosión social se iba a producir por múltiples factores. Bueno, ahora el factor que la detonó fue el alza del metro, pero esto es un factor de los múltiples factores que han producido este estallido social. Lo dijimos hace más de un año, en Chile viene un estallido social y no es que seamos adivinos, es simplemente que analizamos los factores que se estaban produciendo en este país. Por ejemplo, cuando a este país empezaron a ingresar descontroladamente, sin ningún control, millones de inmigrantes que llegaron a saturar los sistemas, como también lo hemos dicho, de salud, de educación, de vivienda y de trabajo. Es decir, ustedes comprenderán, queridos patriotas, que en un país donde supuestamente somos 18 millones de habitantes, no pueden inyectarnos 1,5 millones o 2 millones de inmigrantes de un momento a otro que lleguen a vivir a este país, porque esa gente necesitaba trabajo, necesitaba salud, necesitaba educación, necesitaba vivienda, necesitaba transporte y todo eso iba en desmedro del legítimo progreso que necesitamos nosotros los chilenos y que necesitan todas las clases de este país, tanto principalmente las clases más desprotegidas. Recordemos que el gobierno retiró
la condición de más vulnerables a los chilenos para entregarle esa condición de más vulnerable a las personas inmigrantes que llegaban a este país, porque decían que ellos eran más vulnerables, pues estaban en un país extraño y solos. ¿Qué pasó con esto? Que los subsidios habitacionales, por ejemplo, ya no les, en cuanto a habitaciones de las familias que se están formando, no les fueron entregadas a las familias chilenas, sino que les están siendo entregadas a las familias que son de otros países. El sistema de salud, que ya estaba colapsado y que cuando las personas que no tienen otra opción tienen que ir a un consultorio y estaban aburridas porque tenían que levantarse a las 6 de la mañana a buscar una hora para que un médico los viera, ahora se encontraron con que esto está más saturado porque tienen que ir incluso más temprano y tienen que hacer filas enormes porque también por órdenes del Poder Ejecutivo y por órdenes ministeriales los inmigrantes tienen preferencia y son atendidos preferentemente en los centros de salud. La educación, por ejemplo, lo que me he cansado de repetir, las madres que trabajan en Chile y que ganan poquito dinero y que tienen que dejar a sus niños en las salas cunas públicas, también se quedaron sin matrícula, porque también eran preferidos los inmigrantes. Los trabajos que originalmente eran de las personas, de los chilenos menos capacitados, de esos jóvenes o de las personas adultas, pero que no tienen una capacitación y que trabajaban como operarios, como temporeros, en fin, labores para los cuales no requerían una capacitación mayor y que recibían el sueldo mínimo, también vieron absolutamente mermadas sus fuentes de trabajo porque los empresarios empezaron simplemente a preferir contratar 2 por 1 o 3 por 1. Es decir, en lugar de pagarle a un trabajador chileno lo que se merece como un hijo legítimo de esta tierra y que merece un buen trato y que merece un buen sueldo y que merece una buena jornada laboral y que merece buenos beneficios laborales, prefirieron no hacerse ningún problema y contratar a personas inmigrantes porque no les presentaba mayor problema en cuanto a exigir, por ejemplo, mayor sueldo, exigir mayores beneficios laborales, porque ellos simplemente estaban dispuestos a trabajar por menos dinero. Pero, como me he cansado de decir y como he dicho en muchos de los programas, la labor de un empresario no es solamente maximizar y optimizar sus ganancias, sino que es vivir en un país donde tenga trabajadores que sean felices y tiene que pagar lo que corresponde, porque ese empresario ha podido ser grande, ha podido progresar gracias a los trabajadores chilenos y gracias a los beneficios que le entrega este país, gracias a la tranquilidad que le entrega este país, bueno, que le entregaba hasta hace unos días. Entonces, nos encontramos con ese tipo de manifestantes, los manifestantes que están protestando por razones justas y lo están haciendo dentro de un marco bastante aceptable de orden. Pero también están los saqueadores que no obedecen a ninguna lógica social, sino que ellos simplemente ven la oportunidad, destruyen, saquean. Esto es lo que nosotros calificamos como el lumpen, como los desesperados, como las personas que no aman a Chile. Porque estas personas se aprovechan, como se dice, del pánico. Entonces, ¿qué hacen? Queman un supermercado, queman un servicio público, queman cualquier cosa que les permita que se genere un caos y un anonimato para que ellos puedan cometer los delitos que en forma personal tal vez no se atreven a cometer o sí los cometen igual, pero tienen miedo. Porque los ladrones que entran a saquear un supermercado son ladrones y no hay ningún apelativo o ninguna excusa que los justifique. Hemos acá denunciado en el movimiento Los Patriotas Furiosos que Chile está perdiendo su identidad, que Chile se está cada vez diluyendo más, se está destillando más, y eso es efectivo. Chile se está destillando cada vez más. ¿Ustedes creen que a la gente que llegó de otros países le interesa lo que está pasando en Chile? Le podrá interesar en cuanto a que a lo mejor se quedaron en este instante sin trabajo, pero para ellos no es problema, porque en último caso se van a otro país y van a probar suerte a otro país. Los que hemos hecho grande este país somos nosotros, los chilenos, y nuestros antepasados. Los antepasados que somos los herederos de los padres de la patria de esos héroes gloriosos como Arturo Prat, que hicieron grande este país. Entonces, tenemos que tener cuidado. Las personas que protestan por causas justas, como por ejemplo
por las injusticias que se están produciendo con la alza de los servicios básicos, con las alzas que se están produciendo en el metro, con la injusticia que están sintiendo al ver perdidas sus fuentes laborales en manos de los inmigrantes, por ejemplo. Tenemos que también, o esas personas que reclaman en contra de la delincuencia y en contra de la desigualdad, en contra de los políticos, que pese a predicar ejemplos de probidad, son corruptos, y incluso, por ejemplo, los políticos de izquierda, que siempre están vociferando contra el imperialismo, contra el capitalismo. Ellos son los que más viven como capitalistas y viven en los sectores más acomodados de este país y mandan a sus hijos a los colegios particulares y se atienden en las mejores clínicas con salud pública y van de vacaciones incluso a esos países imperialistas que ellos de los cuales ellos siempre están vociferando. Entonces, mi llamado en esta oportunidad es a las personas que tienen derechos legítimos a protestar en contra de este gobierno miserable que hemos tenido acá en Chile y en contra también al gobierno miserable anterior de Michelle Bachelet, a que no crucen esa línea de convertirse, por ejemplo, en saqueadores. Ustedes tienen que mantenerse en la decencia, tienen que ser siempre un ejemplo para sus hijos, para sus familias y para la grandeza de esta patria. Este país, para volver a ser grande, necesita ciudadanos realmente grandes, nobles, orgullosos, sí, con una fuerza interior fuerte, pero que sean limpios de corazón, que no sean delincuentes y que no sean saqueadores como los que estamos viendo que es la mitad de este país, tanto la empresa privada como los bienes públicos. Ahora, quiero también terminar refiriéndome a esta acusación o a esta intención que tiene de sacar al presidente Sebastián Piñera del gobierno. Esto tiene dos lecturas. Que saquen al presidente Sebastián, si pudieran sacar al presidente Sebastián Piñera y poner a un presidente mejor, nadie tiene duda. Pero lo que ellos quieren es, la izquierda, quieren deshabilitar al presidente Sebastián Piñera por unos 20 días y poner en ese lugar al presidente del Senado, que es lo que ordena el sistema constitucional chileno, y ese es el senador Quintana. Todos sabemos quién es el senador Quintana. Senador Quintana, podríamos decir, para recordar un poco, fue aquel senador que, conduciendo en un estado medio raro, ¿no es así?, le dio muerte a un carabinero, a un joven carabinero que realizaba un patrullaje en la vía pública. Posteriormente, ese joven carabinero que fue asesinado por esta persona, por este senador, más encima fue culpado de haber estado realizando un procedimiento policial en un lugar que no debía hacerlo. Por lo tanto, esa es la persona que el socialismo quiere llevar al poder de la República por unos 20 días. Imagínense ustedes qué barbaridades podría hacer este senador, que no tiene ninguna moral. Incluso él ni siquiera debería ser senador de la República, ni siquiera debería estar ocupando un cargo público en este país, ni siquiera debería estar ocupando el cargo público más bajo de este país, y que está ahora como presidente del Senado, tiene la posibilidad de constituirse por unos 20 días en el presidente de la República. Ese sería el objetivo que estaba persiguiendo la izquierda con todo este desbalanceo del país, lo más probable. Ahora, otra cosa es, y que tienen que tener claro, hay muchas personas que dicen, ustedes siempre han estado criticando el orden institucional que se está produciendo en Chile. Sí, lo hemos estado criticando, pero cualquier persona con un sano juicio y con un coeficiente intelectual normal se da cuenta que lo que nosotros siempre hemos estado reclamando es que Chile vuelva a ser un país patriótico, que en Chile se valorice y se ponga al chileno en el centro del país, que Chile recupere la soberanía, que Chile se salga, por ejemplo, de la ONU y que expulse del país a todos los comisionados que están acá interviniendo este país, que también se vayan para afuera todas las personas que entraron ilegalmente a este país. Ahora nos encontramos con que estas protestas o estos actos de saqueo, de incendiar sistemáticamente las oficinas, las estaciones del metro, los portales de tag y otras cosas, fueron hechas por tipos que entraron a este país de forma ilegalmente y que lo más probable es que ni siquiera el gobierno los tenga registrados. Eso como para empezar a terminar. Y también las fuerzas militares. Las fuerzas militares tienen que ser respetuosas de esa dignidad que les legaron, por ejemplo, los padres de la patria, que les legaron, por ejemplo, héroes como Ignacio Carrera Pinto, como Luis Cruz Martínez. No es posible, como vi el otro día, que había un militar en los estacionamientos de un supermercado ordenando para que la gente pudiera entrar a obtener los productos, en el fondo, a saquear ordenadamente. Eso no es posible. Esa no es una
labor constitucional que ustedes tengan. Ustedes no están, señores, para ser como los empleados, porque ¿qué decía el funcionario militar? Decía, el dueño o los dueños permitieron que se saquen los productos. Bueno, pero ustedes no están para eso. Ustedes frente a esa manifestación de los propietarios tendrían que haber dicho, a ver señores, acá nosotros estamos constitucionalmente para resguardar el orden. Nosotros no somos empleados de ustedes y tampoco podemos permitir que se esté cometiendo un ilícito. Si ustedes quieren hacer eso, háganlo con sus guardias privados. Nosotros no somos empleados de ustedes, que son unos particulares. Nosotros somos funcionarios de la República de Chile. Tenemos una dignidad que respetar y estamos acá para hacer cumplir la ley. No podemos permitir que se estén saqueando las empresas privadas libremente bajo la vista de nuestros ojos. Para finalizar, queridos patriotas, les hago un llamado a permanecer atentos, a permanecer en orden, a permanecer firmes con la patria, a permanecer firmes con ese espíritu de amor a la patria, con ese espíritu de lealtad a la grandeza de esta patria. Ustedes tienen que saber que nosotros somos los chilenos, somos los dueños de este país. Se nos está destruyendo nuestro país, pero nosotros somos la última defensa. Los patriotas somos la última defensa y están llamados a ser patriotas todos los sectores de este país que quieran salvar este país, que quieran hacer grande este país, que quieran que este país recupere la soberanía absoluta y que este país tome sus decisiones. Están llamados a este movimiento todos aquellos que quieren ver fuera del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados a esas viejas figuras que lo único que han hecho es destruir la integridad de este país. También los llamo a estar atentos para las próximas elecciones, porque tenemos que llevar al poder político a las personas que realmente amen a este país. De los congresistas, de los diputados y de los senadores que hay actualmente se tienen que ir prácticamente todos para la casa. Tenemos que refundar la política chilena, tenemos que refundar y tenemos que generar gente que administre este país a partir del sentimiento patriótico, porque ese sentimiento patriótico es lo que nos permitirá volver a ser grande a la República Chilena. Queridos patriotas, soy Juan Carlos Gómez Escobar, fundador del movimiento patriótico Patriotas Furiosos. Que viva la grandeza de la patria chilena hoy y siempre.